Dios les bendiga, buenos días a todos. Esta transmisión pretendía ser en vivo. Lamentablemente por cuestiones de salud hemos tenido que grabarla, pero pues todo está bien, solamente hay veces que el cuerpo nos pide parar. Así es que esperamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga a través de esta prédica, esta enseñanza, y sobre todo que podamos, como dice el apóstol Pablo, poner en práctica nuestra adoración a Dios con nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, porque de eso se trata ser cristianos integrales. Que el Señor les bendiga a todos. Esperamos, como dije hace un momento, que les bendiga grandemente esta enseñanza. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Así es que nos preparamos. Arrebatando el señorío. Mateo 11, versículo 12 dice así: Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Bueno, este es uno de los versículos más conocidos, también más sacados de contexto, porque pensamos a veces en algunas versiones dice gente violenta, en algunas otras versiones dice la gente en su común decir valientes, y hay una serie de cuestiones que de entrada pues no están muy claras dado la traducción o el sentido que se la quiera dar. Quiero hacer una precisión antes de comenzar. Dice, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Estoy leyendo una versión de las actuales. Ahí la palabra con fuerza viene del griego biason, que quiere decir forzar. Exactamente eso, forzar, meterse a la fuerza. Y gente violenta, sigue diciendo, es una derivación. Fuerza, forzar. La palabra ahí es biastes. Biastes, que viene de la misma palabra que la anterior, biasón, que quiere decir literalmente forzadores o gente enérgica. Y por último, lo está atacando, en donde encontramos la palabra griega harpazo, que quiere decir apoderarse de él. Lo que quiere decir entonces que bien podríamos leer esto de esta manera. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente enérgica, los forzadores, se están apoderando de él o están haciendo todo para apoderarse de él. Amado, el cristianismo no depende de una idea impersonal, de un principio abstracto, de una norma general o de un sistema mental. A diferencia de la mayoría de las religiones que tienen pues sus bases en métodos, en conductas, en muchas otras cosas, en normas, en sistemas de pensamiento de por ejemplo el budismo, de despojarte de todo, de no cargar nada y cosas así. A diferencia de la mayoría de todo esto, el cristianismo depende de una persona concreta que sale fiadora de este camino de vida al que tú y yo seguimos. Esa persona es Jesús de Nazaret. A fin de que tú y yo evitemos el ruido y la confusión, debemos de buscar entonces en Jesús, porque Él es la causa principal, es la piedra fundamental, y en lo que Él hizo, la causa de su vida, la clave para entender la proyección social que puede llegar a tener el cristianismo hoy. Repito, que puede llegar a tener, no que ya tenga, que puede llegar a tener el cristianismo hoy. ¿Cuál fue la causa principal de su vida? Ayer por la noche platicaba precisamente con mi esposa, con la pastora Idalia, y estábamos en este respecto, ¿verdad? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Si pudiéramos resumirlo de alguna manera, ¿sobre qué predicaba Jesús? Bueno, Él predicaba sobre el reino de Dios. Su mensaje siempre era sobre el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a esto. El reino del Señor es semejante a la otro. Siempre el mensaje era el reino de Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, esa proyección la estamos trayendo hasta el día de hoy a la gente.
La continuidad entre la vida de Jesús, que está centrada precisamente en esta predicación, en este mensaje, el anuncio del reino de Dios, y la experiencia de la iglesia que iba naciendo en ese entonces, se centraba en el anuncio del señorío de Cristo, cosa que seguimos haciendo hasta hoy. Confiesa al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Confiesa que el Señor es Dios. Y reconocemos y defendemos a capa y espada este hecho, porque es un hecho, que el Señor es Cristo, que el Señor es Jesús. Y a veces podría parecer que estamos teniendo dos mensajes diferentes, ya que como el Señor Jesús predicaba el reino de Dios y nosotros nos estamos abocando más en predicar que todo el peso de la salvación descansa en Jesús, a veces parecería que están un poco disociados, pero no es así. Un ejemplo de esta continuidad, es decir, que los dos mensajes se hayan entrelazados, se encuentra en el final del libro de los Hechos. Ahí Lucas nos cuenta que Pablo llega a Roma, el mero corazón del imperio, desde donde dice proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, sin impedimentos. Esto lo puedes encontrar en Hechos 28, 30 y 31. Entre la vida entonces de Jesús y la práctica de la iglesia no hay ruptura, no hay falta de continuidad, porque todos sabemos que después de que venga la Pascua, es el reinado mismo de Dios lo que ejerce después. La predicación de Jesús acerca del reino de Dios se convirtió en un estilo de vida en la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, amado, los primeros cristianos hackearon, estoy hablando de aquí un poco a los millennials, o los de mi generación, arrebataron muchas expresiones e ideas de la cultura circundante y le dieron un significado profundamente subversivo. Repito, un mensaje subversivo. A diferencia de muchos movimientos cristianos que hoy en día buscan adaptarse a la sociedad, al contrario, estos de la iglesia primera tomaron cuestiones de la cultura circundante y le dieron un significado totalmente alterando el orden social de lo que estaba ocurriendo. Eso es subversivo, alterar el orden social. ¿Sí? Hay muchas iglesias, y perdón que lo mencione, pero es verdad, muchos movimientos cristianos actuales que están, por el contrario, buscando adaptarse a la sociedad. Acabo de ver un documental muy bueno de 4 capítulos en una de las cadenas pues, más grandes del mundo, que precisamente abordan los escándalos de una de las mega iglesias más famosas de este planeta, y vemos que uno de sus principales errores, yo como ministro lo digo, fue que se quiso adaptar a la sociedad. No que tomó algo de la sociedad y le dio un cambio subversivo, sino no, por el contrario, trató de parecerse más a quienes le rodeaban, y eso pues lo llevó desgraciadamente a una serie de errores tras otros que lo llevaron a esto que se denomina escándalos en este documental. Podría ser más largo y detallado en muchos de ellos, pero he querido solo en esta mañana tomar 3 ejemplos. En primer lugar, la iglesia primitiva arrebata el señorío, arrebata el poder, arrebata la autoridad que se tenía en la sociedad y en el mundo de la siguiente manera. Toma el concepto reino de Dios. Sí, ese no era un concepto de nosotros. Esa es una expresión que viene del griego basileia teuteu. La palabra basileia, que nosotros traducimos como reino, en realidad significa concretamente imperio, y el contexto en el siglo I de donde se toma el concepto se utilizaba para nombrar específicamente al imperio romano. Por eso, la traducción más precisa sería decir el imperio de Dios se ha acercado. Fíjate cómo algo que servía para denotar el poderío romano lo toma la iglesia primitiva, lo toma el pueblo que ha entendido, el pueblo que se dejó llevar por las enseñanzas de Jesús, y dice: hey, el imperio es de Dios, el imperio es de Dios. Nosotros no nos vamos a adaptar a su imperio, sino lo vamos a despojar de ese imperio. ¿Te fijas cómo de entrada es discordante con el mensaje que damos? No nos parezcamos a los demás,
pero pareciera que tenemos todo lo contrario, y a veces ya no tenemos altares, tenemos escenarios, ya no tenemos alabanzas, a veces tenemos espectáculos, ya no tenemos mensajes al arrepentimiento, tenemos palmaditas en la espalda y mensajes de autoayuda en las iglesias. Fíjate qué diferencia. Hackearon el concepto del reino de Dios, arrebataron el concepto del reino de Dios y lo modificaron de tal manera que dijeran: hey, el imperio es del Señor. En segundo lugar, el título Señor, que viene del griego Kyrios. Los primeros cristianos nombraron con ese término a Jesús. Pero fíjate que Kyrios se usaba explícitamente para reconocer la soberanía y el dominio del César o el emperador romano. O sea, los cristianos reconocían a un Señor por fuera de la jurisdicción del imperio. Los cristianos reconocían que había una autoridad por encima del emperador y al que sí podían verdaderamente llamarle Kyrios, Señor, y ese era Jesús, no al revés. Finalmente, el título de Hijo de Dios, que en griego se dice Theoios, y que era aplicado a los emperadores romanos de la época. Por ejemplo, Augusto, Tiberio, Nerón, Tito, Domiciano usaron este título de Hijo de Dios, Theos Higios. Esto significa que los cristianos, al llamar Hijo de Dios a Jesús, estaban disputando el uso imperial del título supremo. Mira qué impresionante. No se estaban adaptando al imperio, no se estaban adaptando al vocabulario, no usaban sus modas, no copiaban todo lo que procedía de ellos, sino por el contrario, los despojaban. Esa era la intención de la iglesia primitiva, despojarlos de todo aquello que decía que ellos eran superiores y que ellos eran los mandones. Las ideas entonces del reino de Dios, de Jesús como Hijo de Dios y del señorío de Cristo, estas ideas que hoy parecen repetidas y trilladas, no fueron en los tiempos de la iglesia primitiva meras abstracciones dogmáticas, es decir, no se estaban cerrando al exterior, no estaban afirmando como verdad algo innegable que solo ellos creían, sino eran conceptos profundamente contraculturales. Imagínate, todo el imperio, siempre que llegaba a un territorio, dejaba gente establecida en asentamientos para permearlos con su cultura y no al revés. ¿Sabías que, por ejemplo, el Islam hace exactamente lo mismo? La cultura del Islam pone gente y permite que su gente emigre a todo el mundo y que a través de su vida permee las culturas que lo circundan. Pero al revés, tú no puedes ir a Rabat y a ciertos lugares y establecerte y pretender llevar tu libertad de fe, porque entonces es otra cosa. Algo así se hacía el pueblo romano. Pero la primera iglesia toma la autoridad, despoja del título, anuncia que hay un Señor y que hay un verdadero emperador del mundo. Y esto es un concepto muy contracultural. ¿Por qué? Porque declaraba el nacimiento de un pueblo nuevo, de una nueva lealtad que disputaba la hegemonía romana. Mediante renovadas, reconciliadas, sanadas y atravesadas por el mensaje de Jesús, las relaciones que declaran el señorío de Cristo no se quedan en un hecho escatológico, es decir, a futuro. No dicen en el futuro cuando venga el Señor, cuando el Señor regrese, como también desacertadamente a veces mencionamos, sino que al tomar estos títulos, al establecer estas relaciones que solo se pueden vivir en el cristianismo, nos damos cuenta que se van concretando con lo cotidiano. No se trata de trabajar para el futuro, iglesia, no se trata de estar haciendo las cosas con la esperanza de un nuevo mañana, se trata de permearlas hoy, de que involucremos el reino de Dios en nuestro trabajo, en nuestras actividades. A veces le damos al Señor lo que nos sobra de tiempo, cuando en realidad tendríamos que permear todas y cada una de las cosas del Señor con su imperio, con su señorío, con el conocimiento de que Él debe de ocupar todo el espacio. Muchos hacen esto o aquello todavía como para querer acercarse a Dios. Oigan, el reino de Dios vino a nosotros en la forma de un hombre, Jesús de Nazaret.
estaba aquí, se acercó, nos dio acceso. Ahora se trata de involucrarlo en todo lo que hagamos. ¿Por qué fallamos? Porque no lo involucramos en las decisiones que tomamos, en las finanzas como gastamos, en los trabajos que escogemos, en las carreras que desarrollamos, en el comportamiento que tenemos a los demás. Siempre es bueno preguntarnos qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? El reinado de Cristo en la Basileia de Dios, en el imperio de Dios, no es una soberanía abstracta, no es algo que nos estemos imaginando, sino que es algo que sienta las bases de una forma de existencia. La iglesia primitiva, la iglesia primera fue, con todas sus limitaciones y defectos, una concretización de esa realidad. La iglesia primitiva era otra cosa, no como ahora estamos llevando la iglesia. Seguir a Cristo implicaba una lealtad que despertó contradicción, que despertó rechazo, que despertó persecución durante los primeros siglos. Los cristianos primeros reconocían que identificarse con la causa de Jesús significaba una provocación al status quo. Como dice Antonio González, un teólogo mexicano de los más reconocidos, el anuncio de Jesús como Mesías muerto y resucitado incluye la afirmación de que Jesús mismo es ahora el Rey. Y esto no es algo abstracto, sino que supone un desafío muy concreto para los reyes de este mundo. Una nueva soberanía que ha iniciado en la historia, la soberanía del Mesías sobre su pueblo como realización del reinado definitivo de Dios en los últimos tiempos de la historia. Amado, antes, decir que eras cristiano era casi señalarte como apestado, como leproso, como alguien indeseable. Sigue ocurriendo en algunos lugares, no voy a decir que no, pero ahora parecería una moda. Ahora es increíble que sin la menor tacha, sin el menor concepto de lo que uno está cantando. Por ejemplo, las alabanzas que son para Dios están en boca de toda la gente. Y no digo que esté mal, siempre y cuando fueran con la finalidad que fueron creadas. Hoy en día tomamos la forma del imperio, la forma de Roma, la forma del mundo, y metemos los ritmos. Por más que muchos me digan religioso, créeme que no. Por más que muchos me digan cuadrado, y fíjate, y los que consideramos muy estrictos me dicen libertino, porque de lo que se trata aquí es de llevar la vida cristiana como la Biblia dice, no como nos la imaginamos, pero tampoco como hace 2000 años. Hay que ser coherentes. Los primeros cristianos reconocían que identificarse con Jesús era una provocación. El reino de Dios que predicaron Jesús, pero también los primeros cristianos, poco tiene que ver con el escapismo intimista o con esa versión neoliberal de la teología de la prosperidad, porque ahora todo es prosperidad. Ahora creemos que el reino de Dios se traduce en posiciones de poder, en economía, en posiciones políticas, o por lo menos los movimientos actuales así nos lo quieren hacer ver. Usted puede ser, dependiendo de su fe, lo mejor que puede ser, ofrende con alegría lo más que pueda para que recoja con alegría, siembre una, recoge 100, cosas por el estilo. Usted está puesto para estar entre reyes, entre gobernantes y cosas como eso. La iglesia primitiva predicó a Jesús como Señor en un reino alternativo, no adaptativo, en un reino que era paralelo a lo que se estaba viviendo. En las relaciones renovadas entre los creyentes se va materializando desde ya esa nueva comunidad humana de justicia y paz. El reino de Dios, la iglesia que vive en la Basileia de Dios, en el imperio de Dios, tendría que estar sobreabundada de justicia y de paz. A veces la justicia no trae paz, pero también tiene que haber momentos de paz. A diferencia del imperio del César, la Basilea de Jesús no se impone desde arriba. No se impone con prepotencia, no se impone con violencia. No se puede ocasionar que alguien ame más a Dios
No se puede ocasionar que alguien le tenga lealtad al Mesías desde nuestra posición de autoridad. Ninguna institución, ni siquiera la iglesia, ni desde la mera convivencia con una sociedad técnicamente cristiana se le puede ordenar a alguien: ama más a Dios, tenle más lealtad a Dios. En Gálatas 5, Pablo contrapone las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Todos los valores y actitudes positivas como el amor, paz, paciencia, son fruto que el Espíritu de Jesús hace crecer. No es algo que se pueda provocar con buena voluntad, es algo que a medida que tú te acercas a Jesús, Él hace crecer a través de su Espíritu. No es algo que puedas coercionar, que puedas sobornar, que puedas provocar. Sin su Espíritu no hay fruto. O como diría Martín Lutero, no nos volvemos justos al hacer lo justo, sino al contrario, como somos justos, hacemos lo justo. El reinado de Dios no se impone entonces por la fuerza o la coerción, sino que debe de comenzar de forma voluntaria. Amado, este es el sentido del diálogo entre Jesús y Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Él le dijo, ¿te acuerdas? A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ya que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Nota que le dice hasta que nazcas, no hasta que alguien te lleve, no hasta que alguien te convenza, no hasta que alguien te saque del error, sino hasta que tú propiamente por voluntad propia nazcas. Es necesaria la voluntad de ingresar a una nueva realidad. Por eso decimos, amado, que no puede haber eclesia, la palabra griega para iglesia, no puede haber eclesia sin éxodo. ¿Sabes por qué? Porque tanto eclesia como éxodo tienen un prefijo común que es eclesia, éxodo. Y esta es una partícula que indica la salida, la separación, la ruptura y que inicia algo nuevo. Los convocados a la asamblea cristiana son personas que han salido de la vieja sociedad para iniciar. En las estructuras básicas del viejo mundo tenemos que salir a esta sociedad y reiniciar nuevas relaciones sociales llenas de justicia, llenas de paz, llenas de palabras que hablan del reino de Dios, de la basileia de Dios, palabras que hablan del señorío de Cristo. Wow. Pero ¿qué tiene que ver esa imagen de la iglesia que te estoy narrando, subversiva, contracultural, contra los ejemplos que vemos ahora en nuestros días de lo que en apariencia es la iglesia de Cristo? Wow, qué lejos estamos, ¿verdad? Antes de despedirme, te quiero preguntar algo. ¿Qué consecuencias tiene la actitud de resistencia del cristianismo ante el poder del Imperio Romano? ¿Tú cuáles crees que fueron las consecuencias de haberse rebelado a este imperio en su momento? Ahora, ¿qué significaría, amado, para nosotros vivir un cristianismo contracultural? En vez de peinarnos como se peinan las personas de moda, en vez de cantar los ritmos que cantan los hits de hoy, las listas 100, el top 10 de hoy, ¿cómo sería enfrentar al mundo con un vocabulario distinto en vez de permear nuestro vocabulario al de ellos? ¿Cómo sería, en vez de querer ser tiktokers pues ahí, ¿cómo le llaman hoy? Bueno, las personas que usan las redes sociales y de eso viven y cobran, que tuviéramos carreras relevantes en donde pudiéramos ser neurocirujanos tan asombrosos que pudiéramos realizar las operaciones más increíbles con ayuda de Dios, y cuando nos preguntaran que cómo lo logramos, dijéramos eso, que fue con ayuda de Dios? ¿Cómo seríamos como profesionistas contraculturales que en vez de ser arquitectos que buscan ahorrarse en materiales para llevarse algo extra a su bolsa, buscamos el beneficio de la gente?
¿Cómo seríamos si al ser empleados trabajáramos, como dice la propia Escritura, como para Dios, en vez de para completar mis horas y me den mis vacaciones y me den mis vales y de despensa? ¿Y cómo sería? ¿Cómo cambiaría la iglesia si nos viéramos como una nueva sociedad? Como un pueblo que hizo el éxodo, que salió a otro reino, en el que nuestra soberana autoridad es Cristo Jesús, nuestro Señor. Sería lindo, ¿no crees? Tener iglesias que en lugar de, como decía mi pastor, que manoseáramos como ministros el alma de la gente, les ayudáramos a entender qué es lo que quiere Dios de ellos. Que en vez de buscar enriquecernos, buscáramos el mejoramiento de todos, como en la iglesia primitiva, en donde no quitáramos el dedo de la llaga, de la falla, para recordar que Dios está esperando lo mejor de nosotros, pero con su ayuda, no como un acto independiente. Tú y yo tenemos que arrebatar ese señorío, porque ese señorío nos fue dado a ti. Tenemos que rescatar, amado, tenemos que hackear, como los cristianos de la primera época, el concepto del reino de Dios. Estamos tú y yo en la Basileia de Dios, en el imperio de Dios. Tenemos que rescatar con toda reverencia el título de Señor, de Dios, Kyrios, porque para nosotros no debería de haber una autoridad máxima más que Él. Deberíamos de reconocer que si hay un reino, el único Señor es Jesús. Y si Él no dijo que lo hiciéramos, no hay que hacerlo. Y si dijo que lo hiciéramos, hay que hacer cualquier cosa que sea relevante para este reino. Medítalo y verás que tengo razón. Mi nombre es Israel Chapa y a nombre de toda la familia pastoral Chapa Castro les mandamos un cordial saludo, un abrazo hasta donde quiera que estén. Como lo dije al principio del programa, estamos un poco indispuestos de salud. Agradeceremos sus oraciones. De antemano un abrazo a todos y si Dios lo quiere y tú lo permites, seguiremos en contacto. Que el Señor les bendiga.